Muchísimas gracias, Víctor, por esa buena dosis de inspiración. Vamos a hablar ahora de dos conceptos poderosos: mutualismo e inclusión. La verdad es que pasa como antes, que parecen dos palabras, pero no son dos palabras, son dos herramientas para transformar el mundo. El mutualismo lo lleva en su esencia y además el mutualismo siempre tiene en cuenta que es verdaderamente efectivo cuando todos tienen la oportunidad de participar. Es decir, que si perdemos a alguien, estamos perdiendo también su contribución única. En cambio, si contamos con todo el mundo, estamos también desbloqueando todos los talentos. Yo creo que ellos son un ejemplo de lo que sucede cuando contamos con todo el mundo. En este trabajo en equipo, mirad que rápidamente hemos cambiado ya para todos este escenario. Bueno, vamos a hablar de cómo se desbloquea ese potencial de la igualdad, de la cooperación, de esa búsqueda de ese futuro que queremos, de ese mutualismo e inclusión, y vamos a hacerlo con Laura Tardón, periodista del Mundo. Pido un aplauso para ella, que va a ser la encargada de moderar la siguiente mesa redonda. Gracias, Marta. Muy buenos días y lluviosos también. Quisiera antes de nada agradecer al público que asiste hoy, agradecer la organización de este evento y en particular de esta mesa, y también a los ponentes que hoy nos van a acompañar para hablar sobre mutualismo e inclusión. Porque inclusión no es un concepto nuevo, aunque esté de moda, sino que el mutualismo nació precisamente para no dejar fuera a las personas en situación desfavorecidas, tales como la orfandad, tales como la viudedad, o para crear hospitales. Para hablar de todo esto tenemos a tres expertos que paso a presentar. José Miguel Rodríguez Pardo, presidente de la Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad de la Abogacía. A continuación, Leire Mujerza, presidenta de la Comisión Permanente y del Congreso de la Corporación Mondragón. Y en último lugar, Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial de Economía Social, Economy Europe. ¿Nos podemos sentar? Bienvenidos a los tres. Bueno, sin tensión, podemos beber agua, disfrutar de este entorno tan bonito, y podemos empezar quizás con Juan Antonio, si te parece bien. Quizás tú puedas contarnos el presente y el futuro de la economía social y el papel que juegan las mutualidades en previsión social. Buenos días. En primer lugar, es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes esta historia de éxito, como decía esta mañana la presentadora al iniciar, 75 años de la mutualidad de la abogacía. Por tanto, felicidades por llegar a esta cifra y, desde luego, por esperar muchos años más en este sentido. Y por compartir esta mesa también con personas tan relevantes como me acompañan ahora. Muchas gracias por la presentación. Felicitar a Enrique, al presidente, por este momento, por este acto especialmente relevante que se está realizando y, sobre todo, por incluir en el concepto o cerca de la mutualidad el concepto de la economía social, que me parece sumamente relevante. Evidentemente, hablar de economía social, hace un momento el comisionado especial, Víctor Meseguera, ha hecho una presentación absolutamente relevante de lo que significa la economía social en este momento, pero yo diría que en este momento las personas que formamos parte de la economía social nos sentimos tremendamente orgullosos del momento que estamos viviendo respecto de la referencia que supone este modelo empresarial en el mundo. Él ha dado cifras, él ha dado qué familias conforman parte de la economía social, pero en este momento diría que la economía social que siempre ha tenido cuatro patas en su concepto inicial allá por el año 82, era la CEMAF, Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones. Las mutualidades son una de las patas fundamentales de la economía social en este momento. Dentro de Social Economy Europe, la organización que tengo el honor de representar, que representa además de presidir, que representa a toda la economía social europea, y con datos que ha dado Víctor hace un momento, somos cerca de 3 millones de empresas, 15 millones de trabajadores en este momento, con un 8%
de PIB, 6%, 6,3% del empleo, pues en este momento la alianza de las mutualidades, internacional de las mutualidades, representa a 240 millones de personas mutualistas en todo el mundo, que sois lo que representáis en este momento, con los trabajos, con el esfuerzo, con la propuestas de protección obligatoria, de cobertura, de previsión social, de ayuda mutua, como se ha representado. Esto es lo que representan las mutualidades en este sentido y son un instrumento fundamental para el desarrollo de la economía social. Cuando hablamos del comportamiento de la economía social en este momento actual, y decía que nos sentimos orgullosos, porque, algo ha comentado él, todas las instituciones europeas y mundiales en este momento están centrando toda su mirada en el modelo que representan las empresas de la economía social y en los valores que representan. Enrique en su presentación ha hablado de los valores de la economía social y cómo se vinculan con las mutualidades. Primacía de la persona, gestión democrática, reinversión de los beneficios, no ánimo de lucro. Bueno, pues en definitiva estos valores son los que están haciendo junto con algo importante que lleva el lema de hoy también, que es la sostenibilidad. Están haciendo las líneas fundamentales del trabajo de las empresas de la economía social en España y en el mundo. Y España, como también se ha señalado, es en este momento el faro europeo y mundial de lo que representa la economía social. No voy a repetir los datos porque los ha dado él también hace un momento, pero en este momento, en cuanto a la referencia actual, hay un plan de acción europeo para la economía social, algo impensable, y evidentemente dentro de ese plan europeo hay unas acciones fundamentales para las mutualidades. Hay que establecer marcos jurídicos, que es una de las defensas que planteamos desde nuestras instituciones, marcos jurídicos, mejores actuaciones, solucionar todos los problemas latentes dentro de este modelo de empresa. Y es lo que queremos hacer en el ámbito europeo con la Comisión Europea y lo que queremos hacer en la actuación también con el Gobierno de España en este sentido, con los planteamientos que estamos haciendo desde las mutualidades, desde la persona de Enrique dentro de la Confederación Española de Economía Social, CEPES. Pero también, dentro de ese plan de acción, lo que queremos es crecer. Solo creciendo podremos cambiar de escala y podremos tener cada vez más capacidad de influencia, no solo en Europa, sino en cada uno de los países. Y este plan de acción nos da la oportunidad de poder crecer para pasar del 6,3% del empleo al 10%. En definitiva, termino, porque hay que ir concretando, las mutualidades son un instrumento fundamental del desarrollo de la economía social, las actuaciones que hacen en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas, de esa ayuda mutua, de esa extensión en todo el mundo de los trabajos que realizan y que además en este momento la institución asume la vicepresidencia europea de la economía social, también poniendo en valor permanentemente cuáles son las necesidades, los requisitos, las cuestiones que tenemos que ir solucionando para que cada vez las mutualidades estén más presentes en la sociedad actual. Haciendo hincapié en esa calidad de vida de las personas y los valores que es el espíritu del mutualismo, sí me gustaría pasar a José Miguel y que él nos hiciera un resumen del origen, presente y futuro de la cultura de la inclusión como motor de cambio social. Muy bien, Laura, pues muchas gracias. Y como comentaba antes, también agradeceros a la Fundación La Mutualidad y a la Mutualidad por la oportunidad de poder intervenir en este acto en una casa que ya considero mía porque sois como mis hermanos ya todos, ¿no? Y eso que no soy abogado, que eso es difícil, que me acepten como todavía no soy mutualista. Bueno, como decía Enrique que la economía de la inclusión es la economía en la que prevalece el yo sobre nosotros y se materializa en poner el foco en los frágiles, en los débiles y en los vulnerables. Hay una corriente general en toda la sociedad del siglo XXI que lo que hace nos está llevando a que la economía de la inclusión sea un corpus académico, ¿no se oye? Un corpus académico que va a tener una relevancia por sí misma y se va a crear una especialidad en sí misma de lo que es la economía de la inclusión. Tenemos autores como Tomás Piketty, que acaba de escribir, que es el economista de referencia europeo, que acaba de escribir un libro que se llama Historia de la Igualdad, que la ha publicado en 2021. El premio Nobel
Stiglitz, que también ha publicado un libro reciente sobre el capitalismo progresista en el 2020, que en ambos casos ponen el foco en la desigualdad. Y hay una aportación muy novedosa reciente de una profesora de Oxford que se llama Kay Raywood, que ha publicado un libro que se llama La economía rosquilla, 7 maneras de pensar en la economía del siglo XXI, que la novedad que nos aporta es que en el proceso de inclusión, de la economía de la inclusión, incorpora la naturaleza como si fuera un agente activo, vivo, y lo que hace es también que hay que evitar la vulnerabilidad, incluir y hacer políticas inclusivas en relación con la inclusión, con la naturaleza y la inclusión. Y en este momento se ha puesto en vigor, o se ha revivido lo que se llama en economía la curva de Kuznets, que estaba muy en desuso y muy olvidada, que fue un premio Nobel del año Nobel de Economía del año 71, que decía que las sociedades pobres generalmente son muy igualitarias. Y en la medida que va creciendo la economía de ese país, en términos de PIB, las desigualdades afloran. Entonces, lo que tenemos que, aquí se pone ya un primer foco en que tenemos que evitar hacer el sinónimo de crecimiento económico igual a riqueza no desigual. Aquí hago un llamamiento en la medida que podáis en el Gobierno a intentar evitar decir el éxito de una economía de un país se mide por el PIB. Eso tenemos que empezar, ojalá lo podamos desterrar. Pero no solo en la economía tenemos una corriente favorable a hablar de inclusión, también en la filosofía. Hay un filósofo alemán que es joven, bueno, tiene ya 40 años, que es el filósofo alemán de referencia, que se llama Marcus Gabriel, que en su obra que ha hecho La ética para tiempos oscuros, define el hombre como un hombre cooperativo. Y lo que dice que el hombre está orientado a promover la justicia y en los intercambios económicos debe primar la reciprocidad y el bien común. Con lo cual también la filosofía nos está dando una pista de cuál puede ser también la orientación hacia dónde tiene que ir el hombre. Y esto lo que hace de alguna manera es eliminar o desterrar lo que decían en la economía clásica de la segunda mitad del siglo XX, que hablaban de el homus economicus, que lo que decía que lo que primaba era la maximización de la utilidad. Eso decía un premio Nobel, eso se debe a Arros, que era un premio Nobel de Economía del año 61, si no recuerdo mal. Con lo cual tenemos que cambiar el hombre económico tal y como lo conocíamos con el hombre cooperativo. También la última encíclica del Papa Francisco, en Fratelli Tutti, nos dice que tenemos que estar especialmente atentos a los que él llama las sociedades de descarte, que son preferentemente los más descartados o potencialmente descartados son los jóvenes, los ancianos, las mujeres y los migrantes. Y en este sentido ya quien crea realmente una escuela de economía de la inclusión es la escuela de Viena de un economista que se llama Christian Felber, la economía del bien común, que voy a leer lo que son las definiciones que dice que debe regir una economía. Él sostiene que la economía del bien común es un estado intermedio entre la economía capitalista y la economía planificada. Y él propone unos valores que deben estar inmersos en la economía del bien común, como son la confianza, la honestidad, la responsabilidad, la cooperación, solidaridad, generosidad y compasión. Y al hilo de esto, también los organismos internacionales han reflexionado o están promoviendo también la sociedad inclusiva. La primera sería la ONU, que en toda su política o todas sus estrategias que está derivando en el objetivo, que han derivado los objetivos de desarrollo sostenible, en el frontispicio de su mensaje dice que nadie quede atrás, ningún vulnerable, ninguna persona debe quedar atrás. La Unión Europea, cuando está desarrollando las taxonomías de la ESG por la parte social, ya nos está diciendo también que tenemos que promover un crecimiento inclusivo y equitativo. Y por último, ya más materializando en el mundo asegurador, EIOPA, que es la entidad reguladora de entidades aseguradoras europeas, en el último informe del plan estratégico de hace 10 días, dice que hay que promover las sociedades inclusivas sostenibles poniendo el foco en la vulnerabilidad. Con lo cual, tenemos todos los actores implicados y concernidos en el mundo que nos están diciendo que el mundo, como dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el mundo será sostenible o no será.
en el siglo XXI. Y esa es la primera reflexión que queremos hacer. Tenemos que ir todos de la misma mano hacia una economía inclusiva y que nadie quede atrás y, por supuesto, en especial atención a los vulnerables. Muchas gracias, José Miguel. La visión está clara, que es la visión que nos has dado es muy académica y muy en línea con tu perfil. ¿Se nota? Se nota mucho. Y ahora es perfecta Leire porque ella creo que nos puede ilustrar más poniendo ejemplo con la mutualidad Lagunaro. Sí, bueno, agradecer a Enrique la invitación y felicidades por el 75 aniversarios, que creo que hay muchas cosas que celebrar, ¿eh? Y bueno, un honor compartir mesa con un experto de enseñanza y además mutualidades y uno de economía social. Yo voy a hablar de mi libro, como siempre. Yo soy de Mondragón y bueno, entiendo que se conoce Mondragón, es una empresa, bueno, es un grupo de cooperativas que somos empresariales, 11.000 millones, más de 11.000 millones de facturación, 70.000 personas en el mundo, 150 países, pero lo que estamos orgullosos no es de lo que somos como empresa, que eso hacemos como el resto de los competidores, sino lo que hacemos diferente, entendemos, es el modelo que tenemos, ¿no? El modelo de una persona, un voto. Víctor nos ha dicho de cómo creció y nuestras bases están ahí, ¿no? Nosotros somos propietarios y trabajadores de la misma empresa, entonces, bueno, eso nos hace una gestión diferente y además estamos situados en diferentes ámbitos. Ya ha dicho antes Víctor también un ámbito industrial. En el ámbito industrial fabricamos máquinas para NASA o fabricamos bicicletas Orbea, es decir, un sector muy extendido, ¿no? También tenemos ámbitos de distribución, Eroski es la más conocida, pero somos cooperativas también y todos somos socios de las cooperativas. Y también tenemos el tema de la enseñanza, Mondragón Universidad es nuestra enseña, pero tenemos 12 centros tecnológicos también repartidos y es el área de finanzas que me decía ahora Laura, donde está Laboral Cucha, que es el banco cooperativo que tenemos, y Lagunaro. Y esta es una entidad, una mutualidad de provisión social que desde el inicio, como todo lo que ha sido Mondragón, ha sido creada para cubrir las necesidades. ¿Qué necesidades? Bueno, pues en el año cuando empezó todo el modelo cooperativo en Mondragón, en el 59, hay una orden ministerial que dice que en la seguridad social no cubre a las personas que somos cooperativistas. Entonces, ¿qué hacen? Pues Arindiarrita, que era el cura que ideó todo este movimiento, dice, pues creamos Lagunaro para dar protección social a las familias. Y empieza desde ahí. En el 67 nos dicen, no, ahora tenéis que sí aportar a la seguridad social, pero no os cubre. Bueno, pues se hace entonces lo que ahora tenemos, la cotización mixta. Y en esa cotización mixta, ¿qué nos protege a todos los socios cooperativistas que somos? Pues tenemos una parte que lo que llamamos es de largo plazo, que es la provisión de las pensiones, y ahí cada cooperativa, en nombre de cada socio, al final la cooperativa eres tú, lo que hace es una aportación para que a futuro tengamos unas pensiones con el índice y de forma que está definida. Y la otra parte, que es la diferencia, también es la cuota de reparto. Ahí trabajamos con provisión o con protección social para las cuestiones de cuadros médicos, como todos tienen, también viudades, orfandades, todo eso, pero tenemos dos cosas que son diferentes, la gestión de la IT, y nosotros nos solidarizamos entre todos la gestión de la IT y nos compensamos, y la gestión del empleo, que para nosotros es diferencial. En el 83 tuvimos una crisis muy importante de empleo y hay gente que se queda sin trabajo, pero somos socios. ¿Y qué pasa? Pues tenemos todos los años, cada cooperativa, por cada socio, hace una aportación a una hucha, y en esa hucha echamos pues el 5%, pues si echamos esa cantidad, los que necesitan y no tienen empleo, si necesitan en un tiempo reducido, cobran de ahí el desempleo, pero nuestro objetivo no es que la gente esté cobrando el desempleo, lo que ayudamos es a las personas a encontrar otro puesto de trabajo en otra cooperativa, entonces reubicamos a las personas, es decir, es un sistema que está creado desde la necesidad, con los valores que antes también Enrique ha mencionado, José Miguel también ha mencionado, y Juan Antonio y Víctor también, el sistema de corresponsabilidad. Somos corresponsables de las decisiones que tomamos, de intercooperación, nos ayudamos entre nosotros y solidaridad absoluta. Los que más necesitan son los que les tenemos que hacer ese apoyo, ¿no? Entonces, Lagunaro en eso es nuestra protección social, y lo que va a tener que hacer en el futuro es también adaptarse teniendo claro el para qué está. Está para proteger a los socios cooperativistas y tendrá que adaptar todos los medios, que es lo que ha hecho en la historia también por las necesidades, para dar respuesta a eso, ¿no? Muy bien, así nos hacemos una idea más en la tierra, ¿no?, de cómo puede funcionar. Vuelvo a Juan Antonio, pensando precisamente en estas situaciones que nos comentaba Leire, en la que te quedas sin trabajo y hay que dar un apoyo y una protección. En este sentido, ¿nos puedes contar más cómo la economía social ayuda a reducir las desigualdades sociales, bueno, económicas? ¿Nos podrías comentar? A ver, esta es una pregunta que podríamos hacernos o hacérsela a cualquier responsable político que gobierne,
¿qué haría usted para reducir las desigualdades en una sociedad? Pues seguramente la mejor manera de reducir las desigualdades es que las personas tengan un empleo, posiblemente. Seguramente tener un empleo es el mayor ejercicio, yo creo, de dignidad humana y, por tanto, aumentaría la calidad de las personas. Ese ejercicio de tener un empleo tiene una segunda parte. ¿En qué tipo de empresa tendría ese empleo? Bueno, lo tendría en una empresa que tuviera una gestión democrática, que priorizara el valor de la persona y que, por tanto, todo girara en torno a una mejor calidad de vida, la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas, la mejor calidad de un bienestar, como hacen mutualidades en muchos de los casos. Buscaría un modelo de empresa, participar en un modelo de empresa que priorizara el valor de la persona, que tuviera una gestión democrática, que en la medida de lo posible, siendo competitivo en el mercado, reinvirtiera los beneficios para mejorar ese empleo, para mejorar los salarios de las personas que forman parte de esa empresa, que además reinvirtiera los beneficios en mejorar la competitividad de la empresa para asegurar ese trabajo, y que fuera una empresa que apostara por una sostenibilidad. Antes se señalaba que el mundo será sostenible o no lo será, tenemos que pensar en el futuro, tenemos un legado obligatorio que dejar a todas las generaciones, a todos los jóvenes. Bueno, pues ese modelo de empresa es el que representa la economía social, en definitiva. Ese es el modelo de empresa. Y esos valores, estas características, son las que han calado en el seno de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Es lo que nosotros hemos utilizado para convencer a los responsables de la Comisión Europea para que exista ese plan de acción que hacía referencia antes. ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Pues que todas las empresas plasmen, de hecho lo están haciendo muchas empresas que son puramente privadas, digamos capitalistas, con ese objetivo, están utilizando los valores de la economía social. Ya quiere la gente saber a qué proveedores, qué hace el proveedor cuando compra, quiere la gente saber qué hace esa empresa con los beneficios que tiene. Bueno, esos son valores que han trasladado las empresas de economía social. ¿Y el objetivo cuál es? Reducir las desigualdades, que las personas cada vez estén mejor, que las personas tengan ese empleo para poder mejorar su calidad de vida, y eso, básicamente, el modelo de la empresa de la economía social lo está planteando en definitiva. Por eso, ese plan de acción europeo, ese momento actual que estamos viviendo, donde todas las instituciones, creo, no lo he oído, pero creo que seguramente lo habrá comentado también Víctor, la OIT por primera vez ha hecho una declaración en favor del trabajo decente dentro de los 187 países, la OCDE ha elegido las 38 economías más importantes del mundo para hacer una declaración para elaboración de marcos jurídicos sobre economía social. En definitiva, hasta el Foro de Davos en su última reunión ha hecho un informe en favor de poner en valor el modelo de empresa de economía social, porque es el que contribuye a mejorar esa calidad de vida de las personas. Por tanto, creo que si algún modelo de empresa se distingue por trabajar por reducir esas desigualdades, por trabajar por mejorar la dignidad de la persona, son el modelo de empresa que nosotros representamos. Por eso decía antes en la primera parte que tenemos que sentirnos orgullosos, todos los que formamos parte de la familia de la economía social, cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, las que ha comentado Víctor, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, cooperativas del mar, todo el modelo amplio en definitiva, de que este modelo esté impregnando al resto del empresariado y al resto del mundo de los valores que está defendiendo desde hace ya casi 180 años. Por tanto, yo creo que este modelo es el que va a contribuir a poder reducir esas desigualdades que esperamos. Un largo recorrido y buen objetivo, y sobre todo recordar que esto es un trabajo de todos, ¿no? Desde lo más particular y pequeño hasta lo más global y instituciones internacionales. Pero desde el punto de vista del mutualismo, ¿cuál sería el papel en esta economía inclusiva, José Miguel? Sí, mira, decías antes que tenéis una historia de 180 años, ¿no? Pues las organizaciones mutuales para la gestión de riesgos, decía antes Enrique que tiene 800 años de antigüedad, de hecho la que se considera la primera gilda en Inglaterra, que es la Gilda Santa María de Londres de 1215, si no recuerdo mal, pero hay antecedentes de colegios funerarios en la antigua Roma y en la antigua Grecia, con lo cual el mutualismo, la forma primigenia
de organizarse para gestionar un riesgo de forma mancomunada tiene ya más de 24 siglos de antigüedad. E incluso hay algún, y perdona lo académico, hay alguna referencia en el antiguo Egipto que también han encontrado un papiro que dice que había un soldado que falleció en la batalla y mancomunadamente le ayudaron a la viuda o a la madre, no recuerdo, a que tuviera una subsistencia decente, ¿no? Por lo tanto, el mutualismo es la forma primigenia para organizar y desarrollar una actividad aseguradora. Y en los términos actuales, como decía antes también Enrique, cumple los 3 requisitos fundamentales de la economía colaborativa: diversidad, equidad e inclusión. Pero es más, en el mutualismo profesional, que es el que estamos aquí, el que está organizando esta sesión, es donde se produce un beneficio adicional, porque la voluntad de asegurarse es posterior al vínculo emocional que tienen todos los mutualistas, que en este caso es el ser abogado o relacionado con los abogados. Y así el mutualismo cumple con los principios actuariales de equidad y solidaridad. Para que haya una justa determinación del precio, se tiene que cumplir lo que se llama el principio jánico, que es que se tiene que estar dos caras que no se miran, que son opuestas pero son iguales, tienen que estar razonablemente equilibradas. Por un lado, el principio de equidad, por el cual cada persona tiene que pagar el riesgo, tiene que pagar la prima de acuerdo con su riesgo, y el principio de solidaridad, por el cual todos los asegurados subvencionan cruzadamente los mejores riesgos con los peores riesgos, y así se conforma la prima. Si nos olvidamos del principio de solidaridad, que hay tendencias en la industria del seguro por razón de la hipertarificación del riesgo, el seguro abandona su función social y lo convertimos en un negocio de apuestas o especulativo. Y eso en el mutualismo nunca estará presente. Como retos para el siglo XXI de las mutualidades, pues es cómo no dejar nadie atrás, cómo incluir a todas las personas que quieran estar aseguradas, que sean potencialmente vulnerables, incluirlas en el seguro que pretende dar cobertura. Pues podemos identificar como 3 capas de riesgo: los riesgos estándar, que son los que habitualmente una compañía de seguros suscribe y los materializa en su colectivo. Luego tenemos los riesgos que por naturaleza legal, por razones legales, tenemos que incluir sin capaz de diferenciar la circunstancia biopsicosocial del individuo, que me estamos refiriendo. No podemos discriminar en el precio por razón de ser mujer o hombre, no podemos discriminar por razón de ser portador de SIDA, por razones genéticas y recientemente por el derecho al olvido oncológico. Por razón legal, tenemos que asumir que esas personas son unidimensionales y no tenemos capacidad de diferenciar el precio. Ya nos quedará unos pequeños colectivos de personas que quieren estar asegurados y son realmente complejos si queremos mantener la solvencia de la entidad, porque tienen una gradación de riesgos para la contingencia que quiera asegurar específica. Y aquí sí hay una solución que se está utilizando, que me consta que ya lo utiliza la mutualidad de la abogacía, que es lo que se llama el dividendo social, que es la protección de los vulnerables a través de las fundaciones y dar cobertura a esos vulnerables. La vulnerabilidad en 2 sentidos: de los propios mutualistas que tienen situaciones personales de vulnerabilidad y vulnerabilidad social, para evitar que estas personas luego caigan en una no inclusión, como puede ser la formación financiera. Pero además tenemos 2 elementos adicionales potenciales de vulnerabilidad. Las personas, por razón del tiempo, el tiempo en sí mismo es un agente activo de la vulnerabilidad. Yo hoy no soy vulnerable, pero conforme avanzo en la edad puedo caer en vulnerabilidad, en dependencia, invalidez, y hoy estoy incluido en el mutualismo, y el mutualismo lo que tiene que hacer es no echarme del colectivo asegurado porque entro en una vulnerabilidad por razón de mi fragilidad personal o mi fragilidad física o intelectual. Y luego comentaba también Enrique lo último de la algorética. El último informe de enero de 2023 de este año, el informe de Roma, que se llama de las religiones abrahámicas, que están las tres grandes religiones monoteístas, han hecho un manifiesto en el cual por primera vez se considera que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser causantes de vulnerabilidad. Y hay que hay que asegurarse que los algoritmos no incurras por el uso del algoritmo en echar personas fuera y dejarlas fuera del colectivo, en este caso del colectivo asegurable. Y por último, 2 menciones con respecto al futuro del mutualismo. En los modelos
en los modelos que han surgido en relación del mutualismo por la economía colaborativa están teniendo problemas de crecimiento por problemas de escala. Entonces, hay que asegurarse que el mutualismo tiene que tener una escala suficiente. En general, cualquier industria del seguro, por su propia naturaleza, la dimensión del número de colectivo de personas aseguradas garantiza la gestión, la gerencia del riesgo. Y también se hablaba hace unos años que se iban a desarrollar criptomutualidades, que eran mutualidades que estarían nacidas al amparo de las criptomonedas y bajo plataforma blockchain, pero de momento eso no se ha visto. Yo creo que en principio eso no se va a ver. Y eso es el futuro del mutualismo, que yo creo que para el mutualismo profesional está el futuro totalmente asegurado y cumple con todos los principios que hemos visto de la economía de la inclusión, y así espero que podáis cumplir los 100 años. Yo lo veré por ahí, ¿no? Estaré, no sé si lo veré o no lo veré, o estaré oliendo las margaritas por las raíces, pero bueno, en todo caso espero que tengáis la oportunidad de celebrar los 100 años. Me guardo el apunte de la inteligencia artificial para una pregunta posterior, pero sí me gustaría que Leire nos contase un poco cómo un grupo empresarial como Mondragón hace para reducir las desigualdades sociales y territoriales. Yo creo que es una realidad objetiva, ¿no? Y hay una forma de medir. Si conocéis el índice Gini, que últimamente se está escuchando mucho, es el que mide las desigualdades territoriales, y eso es mundial. No medimos nosotros, no es del Bilbao el que viene a medir, sino nos miden desde fuera. Y Guipúzcoa tiene está entre los 8 primeros mundialmente reconocidos por mejores índices Gini. Es decir, y no es por la fiscalidad que a otros países les ayuda, en nuestro caso no es esa la que nos ayuda, sino es por el cómo se reparte ese dinero desde el punto de los salarios y anticipos, ¿no? Y eso, bueno, nos han hecho una lectura clara, eso es porque la mayoría de las cooperativas las tenemos en Guipúzcoa, ¿no? Es una realidad y objetiva. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, yo creo que eso está relacionado desde el nacimiento de Mondragón. Como os decía antes, las primeras cooperativas nacen donde hay una desigualdad social, territorial y muy fuerte después de una guerra, allá por los 40, 50, y el padre Almendiarreta es donde va y dice, aquí lo que está pasando es que, bueno, y además así se decía, ¿no? Los hijos de ingenieros siguen siendo ingenieros y los hijos de peones siguen siendo peones. Esto hay que romper, hay que reducir esas desigualdades, además en territorios todavía más, porque había territorios muy rurales. Entonces empieza a crear cooperativas en sitios muy diferentes. Mondragón se conoce porque es donde más había, pero en comarcas como Lea Artibay, Bustu de Aldea, zonas muy rurales donde había una necesidad muy importante de desarrollo. Y eso hace que ahora en zonas como Echevarría, que es un pueblo que tiene 600 habitantes, pues la cooperativa que yo trabajaba tiene más de 700 socios. Hay más personas trabajando que visitantes o personas que viven, ¿no? Y además, en ese momento también, para reducir esas desigualdades, también se empieza con las cooperativas que para integrar a la mujer laboralmente. Y eso hace más de 60 años, no ahora, ¿no? Entonces, creo que las desigualdades, ya desde el punto de cómo se definió la corporación y las cooperativas que tenemos, ya están ahí. Y además, antes decía Víctor, el arraigo. Tenemos un arraigo, no nos moveremos, porque los propietarios de las cooperativas somos de donde trabajamos, entonces, si las decisiones dependen de nosotros, entonces vamos a estar siempre donde hemos nacido o en el entorno donde hemos operado, ¿no? Y además, ¿cómo hacemos ese reparto de riqueza? Pues de una manera diferente, porque las cooperativas todo lo que generan en positivo se reparte entre sus socios, entre el entorno, la sociedad, pero además las cooperativas de Mondragón tenemos más límites para mantener esa igualdad. Nosotros ya por normas congresuales tenemos definido entre que el mínimo que gana en una cooperativa y el máximo hay una referencia del 1 al 6. No puede haber nadie que gane 6 veces más de lo mínimo que gana. Esto te hace que los límites estén muy establecidos dentro de la corporación. O reparto de resultados. No podemos ser socios ricos. No podemos, la vaca lechera no la podemos ordeñar, sino tenemos unas decisiones, unas normas congresuales que en los repartos de resultados positivos que tengamos hay una parte importante que tiene que ir a reservas. ¿Para qué? Para lo que antes Juan Antonio ha dicho, ¿no? De la economía social, el legado nos interesa mucho, el dejar una cooperativa mejor, un entorno mejor a los futuros nos interesa mucho, ¿no? Y yo creo que Mondragón es parte de esa economía social porque toma decisiones, hace realidad esas decisiones conceptuales en la aplicación práctica, y eso hace que la desigualdad territorial haya sido en la historia, es ahora, y como las decisiones serán nuestras, no habrá desigualdad, quiero decir, a futuro en el entorno donde operamos, ¿no? Eso es una realidad. Muy bien.
Ahora me tocaría ir a Juan Antonio, pero voy a saltármelo, luego vuelvo contigo para preguntar a José Miguel, a raíz de lo que hablábamos antes, inteligencia artificial. Estamos en una situación de revolución digital y tecnológica. ¿Podrías contarnos cómo vive este marco la inclusión financiera y la vulnerabilidad de la que hablabas antes también? Aquí tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial, el problema que tiene en general, que los algoritmos de inteligencia artificial son algoritmos que se denominan cajas negras. Entonces, tú incorporas un conjunto de variables que tienes disponible para analizar lo que fuera un riesgo o la aceptación de una persona para ser asegurada o para el fraude, y esas cajas negras y al final te da un resultado. El problema que tenemos es que no sabemos qué variables en el fondo han entrado en el modelo y cuáles han descartado y qué pesos tiene cada variable. Entonces, lo que puede pasar, si no tenemos cuidado, es, si no conocemos qué variables entran en el modelo, esas variables pueden ser no éticas, en principio, y no sabemos además el peso que se le asigna a cada variable. Y esto, tanto en la industria financiera como en la industria del seguro, lo que puede es provocar rechazos en determinadas aceptaciones de riesgo o que determinadas personas que tengan más perfil de riesgo tengan que pagar un sobreprecio, que en el fondo también es una manera de generar vulnerabilidad porque no estarían asegurados. Por eso todos los organismos internacionales están intentando crear un marco de actuación previo a implantar los algoritmos de inteligencia artificial. El Instituto de Actuarios, en su modelo de gestión de riesgos, de función actuarial, ya tiene establecido el principio ético que no puede haber discriminación por razón del algoritmo, y es lo que se llama la justicia algorítmica. Y eso es lo que tenemos que ser muy precisos y muy serios antes de implantar un algoritmo de inteligencia artificial, que por razón del algoritmo nadie quede expulsado de la actividad financiera o aseguradora. Bien, no sé si Juan Antonio quiere comentar algo sobre este tema, o si no, también quería preguntarte sobre las perspectivas de futuro de desarrollo del ecosistema de la economía social. Pero no me parecería mal que pudieras hacer comentarios sobre la inteligencia artificial o revolución digital en el mutualismo. La inteligencia artificial está ahora mismo en boga, diríamos, ¿no? De moda. Pero creo que hay que cuidar muy mucho los riesgos que tiene la inteligencia artificial en este momento. Hace unos meses hicimos un congreso de inteligencia artificial, todo un sector educativo, y hay que cuidar mucho cómo la inteligencia artificial se aplica en el ámbito educativo. Hemos tenido que suspender, por poner un ejemplo, un concurso de cuentos, porque los cuentos venían preparados ya de casa, porque tienes que presentar el cuento. Ahora el concurso se hace presencialmente. El trabajo de inteligencia artificial que se quiere desarrollar ya en el mundo educativo, hay que llevar todavía cierto cuidado cómo se aplica. Porque los niños que son esponjas y dominan la tecnología, porque son nativos digitales desde el minuto uno, lo están aplicando y la educación se puede resentir a corto plazo si no controlamos muy bien cómo el mundo de la inteligencia artificial se aplica en las edades tempranas. Si no lo controlamos, puede ser. Otra cosa diferente es cómo se aplica en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos. Lo aplicas, haces el chat GPT, te hace el discurso perfecto, haces un discurso aquí maravilloso con las variables que tú le pongas y quedas de maravilla, ¿no? Pero bueno, detrás de ese discurso que te prepara un chat GPT tiene que haber algo, tiene que haber un sentimiento, tiene que haber una realidad, tiene que haber algo que lo aplique, y eso está ocurriendo ahora mismo en la vida normal en la que estamos circulando. Yo todavía soy una persona en este sentido cuidadosa con el tema de la inteligencia artificial. Hay que medir muy mucho los beneficios y los inconvenientes que tiene en este momento. Nos hemos lanzado directamente al ChatGPT, lo controlamos, lo hacemos, entramos ahí, y los niños lo controlan ya mucho mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros. Sin duda. Mucho mejor, y hay que dar una respuesta ahora en las clases diarias sobre ese tema, ¿no? De cara, vuelvo un poco para retomar y no desviarnos demasiado, que supongo que estamos cerca ya de los 45 minutos de la mesa. De cara al futuro, cuéntanos el desarrollo de la economía social a nivel europeo.
Bueno, yo solo un momento Sí. con la intervención de Leire sobre el tema de las desigualdades. No lo ha dicho ella, ha dicho solo una referencia, pero hay localidades prácticamente completas, básicamente en Euskadi y en otros lugares también, que gracias a la existencia de modelos de empresas de economía social tienen pleno empleo. Tienen pleno empleo. Y hay otras localidades que se están manteniendo para no llegar al problema del reto demográfico, gracias a que empresas de la economía social han generado un entorno de habitabilidad, de industrialización o de vivienda, cooperativas agroalimentarias, industriales, de consumo, etcétera. Y eso está respondiendo al mantenimiento de algo tan importante como que las personas se queden en su territorio y no se sigan generando localidades despobladas y acercándose hacia las grandes ciudades en este caso. Y eso está ocurriendo gracias a las empresas de la economía social, cooperativas, sociales laborales y otro modelo de empresas. Y eso quería señalarlo con algunas localidades en este sentido. A ver, estamos asistiendo, yo creo, en este momento a una nueva etapa del ámbito de la economía social. La estamos construyendo y vamos avanzando. ¿Cuál es esa nueva etapa? Queremos convertir a la economía social en un agente social. Un agente social reconocido que defienda los intereses de las empresas que forman parte de la economía social, incluidas, por supuesto, las mutualidades. Hoy, donde se construyen las políticas públicas, no estamos. No estamos donde se construyen las políticas públicas. Están únicamente los agentes sociales clásicos. Y no estamos más de 2,5 millones de personas trabajando en un modelo de empresa determinado, con unos valores determinados reconocidos por todas las instituciones europeas y mundiales, que incluso en la recomendación que ha aprobado hace unos días todos los ministros de Trabajo de la Unión Europea, esa recomendación para poner en marcha el Plan de Acción Europeo recomienda a los países que introduzcan a la economía social en el diálogo social. Bueno, pues tenemos ese momento, estamos avanzando hacia ahí. Tenemos que formar parte de esas instituciones donde participamos para construir políticas públicas. Que no se olvide que existe otro modelo de empresa diferente que construye que apuesta por un modelo de vida también diferente, que apuesta por una igualdad de género. La reducción de las desigualdades también pasa por la incorporación de la mujer y pasa porque la mujer tiene las mismas condiciones laborales que un hombre en el ámbito de la economía social. También pasa por ahí. Las políticas sociales, la visibilidad de este modelo de empresa. Bueno, pues todo este es el futuro que queremos construir y lo queremos construir creciendo, trasladando que en este modelo, en este momento, queremos crecer no solo en España, donde hay una estrategia de país en favor de la economía social y donde todas las regiones en este momento tienen una estrategia o un plan de acción para poner en marcha este modelo de empresa, sino en Europa. En Europa el plan de acción quiere llevarnos a tener 20 millones de personas representando, en este caso, formar parte de este ámbito y, por tanto, crecer para cambiar de escala. Este ecosistema que queremos trasladar a Europa, pues fíjate, solo hay 5 o 6 países que están entre el 8 y el 10% de lo que representa la economía social en ese país. Francia, Bélgica, España, Portugal, Italia, Turquía, poco más. El resto de los países están entre el 0,5 y el 2%. 3%. El potencial de crecimiento es espectacular y lo vamos a conseguir con la incorporación de las políticas que la Unión Europea está poniendo en marcha para potenciar este modelo de empresa. Para eso va a ser muy importante actos como este, la visibilidad, la transmisión de estos valores, la transmisión de lo que representamos, el conocimiento por los responsables políticos de lo que hacemos, nuestra propuesta a los responsables políticos de que este modelo de empresa es el modelo de empresa del futuro, por los valores, por los principios y por lo que comporta desarrollo local, desigualdades sociales, contra lo que lucha en este caso, apostar por una transición digital y verde justa también, un modelo solidario. Bueno, pues en definitiva este modelo, que es el modelo que prioriza, repito, el valor de la persona, ubica en el centro, y nuestro objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas. Pues este modelo es el modelo de empresa del futuro y sobre él vamos a trabajar. Y queremos estar en los lugares donde se construyen las políticas públicas para defender este modelo de empresa.
Muy bien, y pasando de la responsabilidad política, Europa, España, etcétera, a un terreno más cercano, Leire, ¿cuál sería o cuál es la respuesta del modelo empresarial de la economía social a las necesidades de los jóvenes? Yo creo que si a futuro, ya se ha escuchado, ¿no?, con las intervenciones que están haciendo mis compañeros, si queremos tener un desarrollo social y económico sostenible, es que tenemos que hacer cosas de otra manera, en general. Y yo creo que la economía social le da respuesta a una de esas cuestiones, ¿no? Lo que os cuento de Mondragón, de cuál es la situación económica y social, tiene que ver por el modelo empresarial que se trabaja, ¿no? Y yo creo que es un hecho. Desde el discurso a la realidad hay empresas en la economía social, tal y como he dicho antes, que demuestran que eso es factible. Y además, lo que sí tenemos es más dificultad de enseñar eso a los jóvenes, porque yo no me creo que los jóvenes solo están pensando en el yo y ahora, y no tanto en el nosotros y en el futuro. Los jóvenes también van a pensar en el nosotros y el futuro, pero no les enseñamos esa otro tipo de empresa que existe, ¿no? Yo siempre digo, yo misma, yo no sabía que era una cooperativa, y mira, donde vivo, no sabía lo que era hasta que entré, pues no llegamos. Entonces decía, es que los jóvenes de ahora, me decían hace 30 años, los jóvenes de ahora, pues ahora decimos lo mismo de los jóvenes, y no me creo que los jóvenes de ahora no tengan estos intereses. Yo creo que tienen los mismos. Lo que tenemos la dificultad es las empresas de economía social para llegar con un discurso de hechos a estas personas, ¿no? Entonces, creo que es necesario más que nunca, por lo que ha dicho antes Juan Antonio, es necesario más que nunca para dar respuesta a las necesidades sociales que vamos a tener, porque la inclusión de las personas al mundo laboral ha hecho de esta economía es mucho más igualitaria, es mucho más diversa, es mucho más inclusiva, y vamos a poder tener esa cohesión territorial y esa cohesión social necesaria para el desarrollo de la sociedad. Entonces, creo que es imprescindible seguir trabajando en visibilizar en cosas como esta a la economía social y a las empresas como un hecho real, y que existimos y que somos una alternativa adecuada para ello. Ya nos quedamos sin tiempo, pero vamos a aprovechar que Juan Antonio tiene un apunte y lo aprovechamos con un broche final, si te parece. Solo en la línea de lo que está comentando respecto de los jóvenes, la atracción de talento joven hacia la economía social es uno de los retos fundamentales que tenemos de futuro. Y tan importante es el conocimiento que tiene la Unión Europea de esto, que ha creado la Academia de Emprendimiento Juvenil para la Economía Social. La ha creado en Bruselas, en el marco de la Unión Europea. Y va a descender esa Academia de Emprendimiento Juvenil, va a descender a cada uno de los países, y evidentemente esto es lo que va a proporcionar que en unos años, muy posiblemente, los jóvenes, todos los jóvenes, porque hoy en las universidades todavía no se traslada este conocimiento, esa Academia de Emprendimiento Juvenil va a trasladar a muchísimos jóvenes de toda Europa estos valores y este conocimiento sobre la economía social. Va a ser fundamental, y ese concepto, esa particularidad de que la Unión Europea haya caído en la necesidad de que los jóvenes conozcan estos valores, es lo que va a permitir la creación de esa academia. Muy bien, el broche final de los otros dos invitados. Leire, si te parece a ti, un broche final, una idea conclusiva. Yo diría que hay otra manera de hacer empresas muy competitivas, pero haciendo de una manera diferente y teniendo claro el para qué estamos aquí, ¿no? Yo creo que ese es el lema. José Miguel. Pues en mi caso, como ya hemos visto, el seguro, el mutualismo profesional como seguro de proximidad cumple con todos los requisitos de la economía de la inclusión, pero tiene que estar abierto a entender que hay vulnerables que no son capaces de entrar en el colectivo asegurable. Entonces ahí hay los criterios que se llaman AAAQ, que es un acrónimo en inglés que significa que los servicios financieros tienen que ser disponibles, accesibles, adecuados y de calidad. Entonces tenemos que poner el foco en aquellas personas que están fuera de nuestro perímetro de mutualismo, para intentar también, la medida que podamos, atraerlos, y que por razón que no sea por su vulnerabilidad la que no pueden estar para ser asegurados, sino solo por una decisión personal. Bien, pues esta mesa la cerramos aquí. Muchas gracias a los tres, porque nos habéis enriquecido con esa visión académica, institucional y más terrenal. Así que nada, gracias. Concluimos aquí y doy paso a Marta.